el debate sobre este tema apareció en una rueda de prensa. Se revivía ante la prensa un episodio de guerra ocurrido 20 años antes. El contingente al mando del coronel que comparecía ante los medios había sido objeto del fuego amigo de otro grupo de militares que por falta de visibilidad o por exceso de nerviosismo o porque disponían de informes incompletos o falsos, dispararon sobre ellos y le dieron muerte a un soldado. El coronel había dado las órdenes para el desarrollo de la operación. Él había lamentado la equivocación de la patrulla amiga que había disparado. Él había explicado las circunstancias y los deberes para el movimiento de su tropa. Pero cuando un reportero le preguntó por el nombre del soldado muerto, no pudo decirlo. Lo había olvidado. Era el único muerto como consecuencia de su error, pero no pudo recordar su nombre. Se suponía que conocía a todos y cada uno de los hombres, pero del soldado muerto nada recordaba. Los reporteros se miraron extrañados, intentaron obtener una descripción del muerto y el resultado fue el mismo. En la memoria del coronel se había borrado todo dato sobre el hombre que de modo indirecto él había convertido en víctima. En el debate que siguió, en que unos reprochaban el olvido y otros lo explicaban hasta casi legitimarlo, emergió el deber de recordar, que es el mismo que uno urge a los que cree que tienen la obligación de recordar su cumpleaños, por ejemplo, o al deudor cuando se vence el plazo acordado para pagar, o al invitado a quien se espera para la cena o para la fiesta. Recordar en esos casos se mira como parte de una deuda. Es uno de los deberes de la memoria a la que Ricoeur describía como esa facultad psíquica con la que uno retiene y recuerda el pasado. Jacques Le Goff, en El orden de la memoria, dejó escrito que ella es el complejo de funciones psíquicas con cuyo auxilio el hombre está en condiciones de actualizar expresiones o informaciones pasadas. Para Ricoeur, el pasado deja 3 huellas. La escrita, convertida en huella documental, que es la que hace parte de las actividades y es hoy objeto de nuestras reflexiones en este lugar. La segunda es la huella psíquica que dejan los acontecimientos. Y la tercera, que ocupa a las neurociencias, es la cortical, que los acontecimientos dejan en el cerebro. Una profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, Marta Tafalla, nos sitúa más precisamente en el tema de nuestra indagación cuando explica la importancia de la memoria que, abro comillas, la memoria explora las raíces, las posibilidades y las dudas del presente y aprende a medirlas por su relación con el pasado. El pasado, anoto yo, como un elemento revelador del presente. Agrega la profesora Tafalla, la memoria implica en la historia más allá del tiempo en que vivimos. El pasado no es lo acabado, sino una pluralidad de líneas truncadas que hemos de heredar, continuar y concluir. Cierro comillas. Son pues todos estos los rasgos que revelan la naturaleza de la memoria. Obedecer a esa naturaleza es aplicar la ética a la memoria.
Describiré esa ética con las siguientes afirmaciones. La primera, el ser humano necesita el recuerdo. Aparece, por tanto, el deber ético de recordar. Recordar fue una necesidad para las víctimas del apartheid en Sudáfrica. Así lo entendió la Comisión de la Verdad, que dedicó la mayor parte de sus esfuerzos a la tarea de recordar, que se transformó en catarsis. En mi país, las víctimas de las distintas violencias a veces se van detrás de las comisiones de medicina legal dedicadas a descubrir fosas comunes. Unos pocos afortunados encuentran los restos de sus parientes y así inician una recuperación del pasado. Pero el hallazgo de los restos no les basta. Para ellos es una necesidad saber qué pasó, por qué pasó, quién fue el asesino. Y alegan su derecho a saber porque el recuerdo es una necesidad. Llega así a crearse el deber ético de ofrecer a los demás el acceso al recuerdo como una exigencia de la justicia. El conocimiento mismo está hecho de recuerdo. Se formula pues en voz activa que necesitamos el recuerdo, y en voz pasiva hay que decir que necesitamos ser recordados. Son las dos dimensiones de la memoria como deber. Lo pedían los patriarcas bíblicos en sus oraciones. Júrame que no borrarás mi nombre en la casa de mi padre, dijo Saúl al rey David. Ser recordado, pues, es una bendición que se implora. El monumento conmemorativo de los judíos muertos en Europa lleva el nombre de Yad Vashem, expresión tomada del versículo de Isaías sobre el nombre que no será borrado, especie de desafío contra los asesinos que quisieron borrar a un pueblo de la faz de la tierra. En mi país, los campesinos de San José de Apartadó han levantado un muro de piedras pintadas que llevan cada una el nombre de alguno de sus más de 150 muertos. En Trujillo Valle, los habitantes del lugar han construido un centro conmemorativo en el que se conservan los nombres de los muertos que en aquella población hicieron paramilitares y narcotraficantes. Algo parecido ocurre en San Carlos, al inscribir los nombres de sus muertos en placas que semejan gotas de agua insertadas en la fuente del parque principal. Si perdura el nombre, perdura de alguna manera su esencia, apunta Margalit. Este mismo autor pregunta a los destinatarios de sus conferencias a manera de test: ¿qué preferirían ustedes si fueran forzados a escoger? ¿Que una obra importante hecha por sus manos, un libro de historia o un libro de crónicas, por ejemplo, sobreviva en forma anónima, o que solo sea su nombre el que sobreviva? Anotaba Unamuno con cierta ironía que fuerte es incluso el anhelo de una inmortalidad tan dudosa como la que ofrece la mera perduración del nombre. Hay otras exigencias de recuerdo que parecen triviales comparadas con las anteriores. ¿Por qué llega a ser tan importante recordar una fecha de cumpleaños o de un aniversario de matrimonio? ¿Por qué? Cuando se reclama por el olvido de alguna de esas fechas, implícitamente se está alegando el derecho al recuerdo, que es parte de los deberes que crea la relación con el otro.